Está con nosotros Carlos Alberto Garrido de la Calleja, quien es el coordinador de la Red de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana. Pues Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Tulio, a este espacio que para nosotros representa una oportunidad de dar a conocer los trabajos que hacemos para que estos sean útiles a la sociedad, a los veracruzanos. Carlos, antes de iniciar esta transmisión, comentabas digamos, las complejidades que son intrínsecas a la cuestión migratoria. Particularmente tiene muchas vertientes, especialmente pues, las institucionales. El fenómeno se aborda de una manera parcial sin considerarlo como un todo, como un fenómeno complejo. ¿Podrías definirnos brevemente cuál sería la percepción que tienes de esto? Bien, el resultado de los trabajos que hemos hecho en los últimos 15 años en el tema de la migración, con varios colegas universitarios, hemos observado que en nuestro estado las instituciones tienen una mirada sesgada y confusa. No sabemos si es de manera intencional o de manera natural, porque se habla de la migración como si se hablara solamente de las personas que se van a Estados Unidos, a la frontera, y regresan. Esto va más allá de una simple mirada de decir tenemos migrantes. Estamos hablando de que nuestras instituciones carecen de diagnósticos sociales que les permitan conocer en su complejidad a la migración como una realidad consumada. No podemos hablar hoy en día de la migración como un fenómeno. Ya dejó de ser un fenómeno. Hoy representa una realidad concreta que trastoca, o mejor dicho, ha conformado a un sector de la población. Los migrantes veracruzanos ya no son un grupo vulnerable, ya son un sector de la población. Tenemos más de 1 millón de veracruzanos en la zona fronteriza, en Estados Unidos y en Europa. Y esto nos habla de que en Veracruz la migración está consolidada. Pero lamentablemente, insisto, no se ha abordado de una manera como proceso social, de una manera integral. Y es donde estamos fallando, porque también la universidad juega un papel importante. Estamos fallando como instituciones en la medida de no contar con un diagnóstico social integral. ¿Quieres decir con esto que la migración se ha conformado en una forma de vida? Es decir, una forma de vida como parte de la propia sociedad veracruzana, pero que no existe ni un estudio serio, no hay diagnósticos, no hay legislación. El actual Plan Veracruzano de Desarrollo del Dr. Duarte incorporó algunos elementos de las etapas de la migración que la Universidad Veracruzana acuñó en un estudio cualitativo que hicimos a partir del 99 de la fecha. Estas etapas de la migración nos hablan de diferentes procesos, momentos de la migración veracruzana que demandan un diagnóstico específico en cada una de esas áreas. Si nosotros contáramos con ese diagnóstico, estaríamos hablando de que nuestro estado tendría elementos suficientes para diseñar programas específicos y dirigirlos a tales áreas de la migración. Pero al carecer de este diagnóstico, pues las respuestas son confusas. En Veracruz se confunden acciones con políticas públicas. Veracruz no tiene una política pública porque desconoce la migración como un proceso complejo. En ese sentido estamos observando que se confunde la acción de traducir un acto de nacimiento que nos mandan de Estados Unidos, alguna familia veracruzana, con política pública. Se confunde lamentablemente se confunde apoyar el traslado de algún enfermo veracruzano o algún fallecido con política pública. Sin embargo, eso es muy importante, es importante hacerlo. Pero esto constituye hoy elementos suficientes para poder diseñar una política concurrida. Si hemos estado trabajando muchos años en traer veracruzanos fallecidos, en apoyar accidentes carreteros de migrantes y demás, tenemos elementos suficientes para, con la federación, trabajar en el diseño de una política concurrida y no seguir echándonos la bolita, que el tema corresponde al gobierno federal y no al gobierno estatal. El accidente, carretero que acaba de suceder, lamentable en el norte del estado, en que un grupo de trabajadores agrícolas del sur de la entidad se dirigían al norte del país y posiblemente a Estados Unidos, en él se concatenan muchas de las
circunstancias que existen en torno al fenómeno migratorio. Nos comentabas, ¿no?, que de hecho el titular de la Jornada de Veracruz se refiere precisamente a esa concatenación de hechos, ¿no? ¿Cómo podría ser un punto de partida para que nos pudieras explicar brevemente qué otra clase de ejemplos son? Nos decías lo de los niños que llegan repatriados, por decir de ese modo. Sí, hoy en día tenemos un diagnóstico en la Universidad Veracruzana del 2010 a la fecha, donde más de 2.500 niños en edad escolar del nivel jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria están teniendo problemas escolares, administrativos y culturales para reincorporarse por primera vez o reinscribirse a las escuelas. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación y Cultura de nuestro estado carece de un programa especial de atención a niños migrantes retornos bilingües. No hay, a diferencia del estado de Sonora y Zacatecas, no hay material didáctico bilingüe. No hay capacitación a profesores veracruzanos en el manejo del idioma inglés específicamente para atender a estos niños. Sin embargo, insisto, se confunde tener éxito en el tema de migración y educación enviando profesores de Jalapa a Texas para que hablen de la cultura y la comida y tradiciones de nuestro estado. Es una acción, pero no es parte de una política pública específica en materia de niños migrantes retorno. ¿Qué habría que hacer, Carlos? ¿Hacia dónde habría dirigirse, en el caso de Veracruz, algún esfuerzo institucional? En primer lugar, como conocedor del tema de migración y respetuoso de las instituciones, sugiero que el discurso que actualmente maneja el Ejecutivo Estatal de estar interesado en la migración se concrete al interior de sus colaboradores y se acepte que Veracruz es un estado migrante. Es un estado de migrantes a Estados Unidos, a la frontera y de paso, que es otro tema, la migración centroamericana. No pierde nada, por ejemplo, la Secretaría de Salud de nuestro estado con reconocer que carece de filtros de salud para saber en qué estado están retornando los migrantes, en qué estado de enfermedades infectocontagiosas o de otro tipo, renales, diabetes, hipertensión. No hay un filtro al respecto. Reconociendo esto, la Secretaría de Salud está en condiciones de generar acciones de intervención y de solicitar presupuestos a organismos internacionales, a la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un rubro para apoyar a migrantes retorno, pero todo parece apuntar a que no se quiere reconocer por no quedar políticamente mal ante los demás estados de la República y la comunidad internacional. Yo creo que debe haber aquí, en paralelo al esfuerzo discursivo que tiene y la preocupación que tiene el Ejecutivo Estatal, debe haber un compromiso social real de sus colaboradores. Carecemos de una estrategia institucional para atender a la migración. ¿Cómo la podemos construir? A través de diagnósticos sociales en el área de la salud, de la educación, derechos humanos, entre otros. 3. Estos diagnósticos nos dan elementos para, insisto, diseñar instrumentos legislativos. ¿Por qué? Porque es lamentable que en Veracruz sea uno de los 5 estados que no tiene en su Congreso legislativo una comisión en asuntos migratorios. Insisto, se nos vende el discurso de que no tiene por qué haberla porque es un tema que le corresponde a la Federación. Entonces, los otros 29 estados están violentando la Constitución porque sí tienen en su interior una comisión legislativa en asuntos migratorios y apoyan a sus migrantes. Parece que es una acepción políticamente incorrecta aceptar que Veracruz es un estado expulsor, que no hay las condiciones porque la gente se va, porque no hay condiciones de vida pues, aceptables, ¿no? Y está buscando la manera de ganársela. Carlos, nos decías que estás por presentar un libro, háblanos de tu próximo presentación. Este libro que habla de perspectivas bilaterales sobre la migración entre México y Estados Unidos, en él confluyen los trabajos que hicimos académicos de la Universidad de Texas y de la Universidad Veracruzana en el tema de la migración, específicamente proponiendo a ambos países estrategias de atención a los migrantes. Para el lado de Estados Unidos, este documento en otro formato,
se le envió al equipo de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, para que se vea la posibilidad de incorporar al proyecto de reforma migratoria. En el lado mexicano se habla específicamente de cómo nuestro gobierno federal y las entidades federativas podrían, lo que acabo de mencionar, fortalecer, o en su caso crear, acciones legislativas para trabajar de manera concurrente con la federación. Es un texto que pueden consultar, bueno, acaba de salir, tiene semana y media, lo vamos a presentar en breve, pero tiene elementos que resultan del trabajo de campo. No son reflexiones teóricas, son del trabajo de campo enriquecido con algunos conceptos por ahí. Bueno, en una próxima entrevista que tengamos contigo, creo que podremos abordar pues, algunos otros aspectos que van mucho más allá de las propias estadísticas. Tenemos aquí algunas estadísticas impresionantes sobre el número de mexicanos que viven en Estados Unidos, los veracruzanos. Es más difícil, ¿no? Es más complejo de abordar. Carlos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y recordarle a las instituciones y a las personas, las colonias, los fraccionamientos, los ejidos y demás, los académicos tenemos ese compromiso, generar información que sea útil para quienes diseñan la política pública. No somos criticones, somos críticos y propositivos. En el tema de la migración es el compromiso de nosotros generar las condiciones necesarias para que nuestro Estado tenga una política pública en materia migratoria, así como los otros 29 la tienen. Y si esto no les gusta a las instituciones, más que instituciones, a los directores de instituciones, pues que les permitan a otros que trabajamos el tema y estamos interesados en generar esas políticas. Que los dejen pasar cuando menos. Sí. Con esto nos vamos en el siguiente segmento.